¿Firmas? Literatura, literatura prehispánica. Cuando nosotros literatura prehispánica nos referimos a la literatura que se va a dar desde los pueblos preincas. Desde los pueblos preincas, ¿hasta qué? Hasta la invasión española. Pueblos preincas hasta la invasión española. Marcar durante esta literatura hispánica. Bien saben todos ustedes que pues antes del Imperio Incaico, manifestaciones artísticas, manifestaciones literarias en cada una de las culturas que fueron surgiendo en los tiempos anteriores al incanato, como bien les acabo de decir. Ya una de las más conocidas, incluso aquí en tu medio geográfico, es la de Huari, ¿no? Huari, que fue pues la primera ciudad bien urbanizada, bien organizada, y más aún la extensión de Huari va a ser prácticamente la base del Imperio Incaico, porque Huari logró expandirse por buena parte de este territorio. Pues más adelante vendría el Imperio Incaico y ya vendría a someter a todos estos pueblos y más aún a hegemonizar lo que es el lenguaje. Un imperio puede ser llamado imperio siempre en cuando logre hegemonizar el lenguaje. Lo que hizo pues el Imperio Incaico, es decir, la lengua y el idioma. Eso es lo que ellos van a lograr. Pero bueno, eso ya es asuntos de la historia. La literatura prehispánica, la literatura de este periodo, también ha sido como una literatura de autonomía. Algunos le dicen el periodo de autonomía. ¿Por qué le dicen el periodo de autonomía? Literatura. Nosotros no reconocemos a nadie. Somos creadores de nuestro propio arte, de nuestra propia literatura. Nuestras manifestaciones culturales son eminentemente nuestras. Ahora, lo que es esta literatura prehispánica, tú sabes que una de las características es la oralidad. Se transmite oral de persona a persona y de generación a generación, ya que era realmente dicen que los quipus eran una escritura. Otros dicen que era una escritura simbólica, ¿no? En base a imágenes. Ahora, es anónima. Se habla del anonimato dentro de lo y es que fue una literatura como toda actividad. Se practicó mucho el colectivismo y también la literatura no había un autor que quiera ser el contador. Aparte de eso, fue una literatura altamente agrarista. La agricultura fue la base fundamental y la ligada a la tierra. Esto también que muchos llaman clasista. El incaico fue un imperio sometedor, colonizador, un imperio que llegó a invadir pueblos. Fueron invasores ellos. Así que no solamente te vas a creer la historia de que habían sido igualitarios, que ellos buscaban el bien común. Fueron altamente, pues, prácticamente van a haber clases sociales pero incaico. Por eso, como había literatura oficial. La literatura oficial, ¿quién la hacía? El amauta. El amauta. ¿A quién le dicen amauta? Al maestro, al sabio, conocedor, al educador. Ese es el amauta. Hoy en día amauta se les llama a los profesores, ¿no? Al maestro que tú has tenido en el colegio, en la escuela, en el jardincito, ha sido tu amauta, pues. Pero eso sí, el amauta es el maestro preparado para enseñar, el de carrera.
¿Me dejo entender? Entonces, no son todos. Ahora tú de repente que eres hijo de un profesor, de una profesora, habrás notado en el símbolo del Sindicato de Trabajadores del Perú, el SUTEP, imagen de José Carlos Mariate y a quien le dicen el amauta, el maestro. Entonces, algunos que de repente son de otras carreras, ellos son tus docentes. Pero el que ha sido preparado en la pedagogía y en la enseñanza es el amauta. Entonces, ellos estaban preparados para la enseñanza de los nobles. Y prácticamente contaban ellos te contaban los famosos mitos y las leyendas, transmitían los amautas, aparte de la educación, los mitos, el origen de los pueblos, sobre lo que fue el origen de lo que es las familias y todo lo demás. Ahora, muchos dicen que los amautas, para transmitir la literatura, estos mitos y estas leyendas, utilizaban lo que era puquina. Prácticamente la literatura oficial estaba en base al puquina, que era una lengua de los incas. Por eso algunos dicen que Cusco, Josjo, no tiene significado en el quechua, porque no es palabra quechua, sino es puquina. ¿Ya? Eran elitistas hasta en eso. Es que tú notas, en el Imperio Romano, la élite, la nobleza, no hablaba el latín vulgar. Ellos hablaban el latín culto. El latín vulgar lo hablaba el pueblo. De ahí viene pues tu idioma español que tú hablas ahora. No el latín vulgar del pueblo, de los soldados. Ahora, la literatura popular, la literatura para el pueblo estaba hecha ¿por quién? Por los arábicos. Ellos son los poetas populares. Popular, poeta para el pueblo. Los arábicos mayormente van a acerca de las costumbres, de las tradiciones, entre otras. ¿Ya? Y una característica, son todas las que te estoy contando, una característica muy importante es que era panteísta y era cosmogónica. Es panteísta y cosmogónica. ¿A qué se refiere panteísta? ¿Le dieron vida a qué? Claro, le dieron vida, a valor, a la naturaleza. Muy bien. Para ellos, la naturaleza es la creadora, la generadora, la hacedora de toda la vida en este lugar. Ellos tenían dioses que eran fehacientes. Ellos tenían dioses que eran observables, dioses que eran palpables. Ellos creían en la lluvia, en el río, en la tierra, en la montaña. Ellos eran sus dioses. ¿Ves? Ellos creían que el universo era pues el todo, el absoluto. Ese es ser panteísta. Muchos hasta el día de hoy todavía creen en eso del panteísmo. Hasta hoy en día se le hace el pago a la tierra. ¿Tú has visto el pago a la tierra que se le hace en algunas de las comunidades, en algunos de los pueblos? ¿Cómo le llaman? El pagapu, ¿no? Entierran ahí florecitas, frutas, cigarrillos, licor, cositas. A veces también entierran personas, ¿no? Claro, a veces entierran personas para que salga bien la construcción que se está haciendo. ¿Sabían de eso? Dicen, ¿será cierto? No lo sé. Se llevan a las personas para enterrarlos ahí donde van a hacer puentes, para enterrarlos ahí donde van a hacer carreteras. ¿No? Enterrar. No, sanita, solamente tiene que estar viva. Por ejemplo, ¿has visto lo que se conoce en las montañas o en las alturas o a lo que le llaman la pacheta? ¿Qué es la pacheta? ¿Cómo? ¿Dónde hace frío? No, pero ya, en esas partecitas le llaman a pacheta ¿qué? Un pavo, pero hay algo más que hacen. ¿Qué le ponen? ¿Ustedes han visto esas piedritas? Ponen una piedra y otra y otra y otra y otra. Eso se llama pacheta.
¿Ya? Eso se hace en las partes altas de las montañas, o también algunos le llaman saiguas, ¿no? Esa es una forma de pedirle al cerro que te preste el camino, que el cerro te permita caminos, para recorrer ese camino. O sea, si se cae es que ya no vas a volver a andar, es decir, como una forma de hacer una premonición de tu muerte, ¿no? No tiene que caerse, ¿no? Pero esas son las creencias en base a lo que es el panteísmo, pues. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Lo has derribado? Qué malos, ¿no? Y además, aparte de vivir a la naturaleza, ellos eran cosmogónicos, creían en la existencia de tres mundos. El mundo de arriba, donde estaban las esferas celestes, es el Hanan Pacha, claro. El mundo de aquí, aquí ¿qué es? Kai, ¿no? Kai Pacha. Y el lugar donde están los mundos, el Uku. Al en la sombra, en la oscuridad, como Ukucha, ¿no? ¿Sabes lo que es la Ukucha? ¿Qué cosa es? Ratón, ¿no? Que para ahí metidito, escondidito. Entonces, pues, ¿tú vas a estar ahí o no quieres estar abajo en el mundo de los muertos? ¿Dónde vas a ir entonces? Hanampacha. Al Hanampacha van los celestes, los divinos, los grandiosos, las almas puras. Ellos van al Hanampacha. Ahí quiere decir, haz tu vida buena entonces, pues. No es por nada, pero yo creo que me voy a ir volando al Hanampacha cuando mueran. Me convierto en colibrí y me voy a ir volando. Qué bonito, ¿no? ¿Tú también quieres ser colibrí? Para la creencia andina, cuando mueres te conviertes en colibrí y vuelas, ¿no? Ojalá un día. Es lo más importante. Que tú vas a seguir, sea cual fuera la profesión que tengas, es conocer el mundo andino. Tú vives aquí, pues, ¿no? Pues en el país tú sabes que hay producción literaria, mayormente en la poesía. Por ejemplo, tú vas a encontrar el Haiji. Es una composición de qué? De alegría, de entusiasmo. Por ejemplo, está el Hanawi. ¿Es un canto de qué? De dolor, de tristeza ante la muerte o ausencia de un ser querido. Es un canto de amor no correspondido a la mujer. En el mundo andino, cuando la mujer no te corresponde, le cantas un nurpi. Por eso le dicen a las mujeres palomitas, las comparan con las palomas, ¿no? El urpi. También está, por ejemplo, el ayataki. ¿Qué cosa es el ayataki? Claro, es un canto fúnebre para los muertos. Está, por ejemplo, el cacharpari es un canto de despedida, no pienses otras cosas. Tú te ibas a ir lejos a la guerra y con tu esposa antes de que te vayas, un cacharpari, ¿no? Claro, pues un canto, cantas, una cacharpadita. Está bien. Claro, siempre, ¿no? ¿Qué tal si ya no regresas? Ahora, también está qué cosa, el huacantaki. Huacantaki, canto pastoril. A la cosecha. Siembra y cosecha. Bien, entre otras. Ahora, nosotros, presentación de la literatura prehispánica, ¿cómo se llama? La máxima representación se llama el Ollantay. ¿Qué significa en realidad Ollantay? ¿Qué significa Ollantay? Llanta, ¿no? Mi Ollanta, porque tú sabes que esta ahí es en el quechua posesivo.
es el posesivo. Pertenencia. Está diciendo mi ollanta. Mi huevo, ¿sí o no? Claro. Palomita y mi palomita, pues, ¿no? Ollantay es mi ollanta. ¿Cómo se llama el personaje entonces? Ollanta. Mi ollanta. Pues es un drama, es una obra teatral. ¿Tú lo... ¿No? ¿En tu cole no has actuado Ollantay? ¿No te han hecho actuar? Es tan pequeño, tan fácil de actuar. Nada. ¿Y qué tiene que ver que sea estatal? Me enseñan, sí enseñan. ¿Cómo más? ¿En tu colegio? Nada, ¿en qué colegio has terminado tú? Mariscal. ¿Dónde? Habla, pues. ¿Cómo se llama tu colegio? San Marcos, ¿dónde? ¿Cómo se llama tu provincia? Cangallo. Ah, mira, San Marcos. ¿No han hecho el Ollantay? Ahí en San Marcos. Mira, qué mal. ¿Tú has hecho el Ollantay en tu cole? ¿En qué colegio? Luis Carranza, acá abajito, ¿no? No han hecho tampoco el Ollantay. Ah, ya, pero el Ollantay no. Entonces también la votamos, ¿no? Dos, ya miren, qué mal. ¿Alguno de ustedes ha hecho cole? ¿En sus colegios hacen teatro? ¿En el tuyo hacían teatro? ¿Qué teatro? Ah, ya, pero no han hecho el Ollantay. Ah, ya, no han hecho teatro. Ah, ahí podían pintar figuritas, ¿no? Traían, coloreaban a los personajes. Pero bueno, en algunos colegios se hace la representación. Incluso hace poco la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que tiene su elenco de teatro, y si a ti te gusta, podrías integrarlo. Cuando, pues, cuando se hace, ¿no? Presentaron el Ollantay y lo llevaron a nivel nacional, ¿no? En distintas universidades lo fueron presentando. Así que se representa el Ollantay. Muy cortito, muy fácil, muy... Es por el poder y el amor, claro. La lucha por el poder y el amor. La lucha por el poder y el amor. ¿Quién fue el posible autor? El posible autor. Digo posible porque es anónimo, pero algunos dicen que él es el autor. Se llama... Es Antonio Valdés. Curita. Dicen que Curita pudo haber sido el autor, porque el cura es el escritor. Lo llamaba en lo oral, él lo transcribió a lo escrito, lo puso en lo escrito. ¿Ya? Y también, ¿quién fue su traductor? ¿Quién lo tradujo del quechua al español? Claro, su traductor es Sebastián Barranca. Sebastián Barranca. Por primera vez, ¿ante quién crees tú que se llevó en escena? ¿De quién crees que se llevó en escena oriental? Fue ante Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. El tinta se hizo, pues, la representación. Luego él va a liderar la más grande rebelión indígena de América y van a prohibir los españoles la lectura, la representación y que se hable del Ollantay, porque decían que era muy sedicioso, muy subversivo, ayudaba a que los indígenas recuerden sus tiempos de grandeza incaica. Por eso es que se dio esa prohibición. ¿Está claro? Sí. Ahora, pues dentro de lo que es el Ollantay, existen tres tesis respecto a
hay 3 tesis respecto a su origen. La primera tesis, ¿cuál es? Es la Inca, que dice que el Ollantay fue compuesto por el incanato, presentan folclor, recitando versos, siempre recitando, recordando a su amada. ¿Dónde está Palomita? Dice, no, a una palomita y ahora no está conmigo. Se refiere a la madre, pues. Otra tesis es esta, la tesis hispanista. Dicen que el Ollantay no fue compuesta en tiempos del incanato, sino en tiempos de la colonia. En la estructura, el Ollantay está compuesto en base a actos y a escenas, estructura europea. El Ollantay es europeo entonces. Pero también hablan de quién, de bufón. Piquichaqui dicen que es el bufón, así como estos, pues que alegraban, que pues hacían actos circenses para los nobles de Europa en sus castillos, dicen que Piquichaqui era eso. También hablan acerca del astuto. Odiseo, ¿se recuerdan cómo le engaña a los troyanos con el caballo? Para entrar, lo mismo va a Ñahui que engaña a Ollanta. Entonces, el astuto es Rumi Ñahui. Y luego también está el cristianismo. Dicen que Tupac Yupanqui es cristiano. Él es cristiano, perdona a Ollanta. Como Ollanta se ha revelado, le perdona. Y no por idea de buen corazón noble, sino porque era cristiano, por eso le perdona. Si hubiera sido como los antiguos peruanos, lo hubiera mandado a matar, ¿no? Ahora, la tercera tesis es la más aceptada, que es, se llaman, que es el origen Inca, fue creado en los tiempos del incanato, transmitido de manera oral hasta los tiempos de la colonia, donde algún cura lo recogió y le dio la estructura, los arreglos. Entonces, hasta ahora, esta tesis es más aceptada, la ecléctica o la intermedia. ¿Está bien, niños? Sí. Dentro de que aquí hay 2 personajes. Primero tenemos a Ullanta. Es un noble advenedizo. ¿Por qué se le llama noble advenedizo? Ha obtenido posición. Habla. Claro. Él ha tenido guerra, ¿no? Ahora está ante Ollanta Pachacútec. ¿Noble de qué? Noble de sangre, ¿no? Con su Ollanta, si no hace tan autoritario, dar las normas sociales. Entonces, Ollanta solicita a su hija. ¿Cuál es el motivo? Ollanta dice, he sometido a los pueblos por tu servicio, dame a tu hija, es justo derecho. Tranquilo, pero así le dice Chacute. Chacute, tranquilo, P, tranquilo, P, ¿qué dice? Pachacute le niega, tranquilo, P. Pachacute le niega el pedido a Ollanta. El de pretexto le pone. Claro, le dice, ¿tú cómo vas a pedirme eso si tú eres plebeyo? Serás noble advenedizo, pero eres plebeyo. Mi hija es de sangre real, de raza pura. Tú eres un hombre cualquiera, le dice, ¿no? Pídeme
cualquier otra cosa como tierras, riquezas. Ella nunca. Ollanta, ¿qué hace? Molesto. Va a liderar una rebelión. Se va a ir. ¿A dónde? ¿Dónde va a hacer? En el en el antisur. En el antisur. ¿Quién está? Está Ojo. Y también va acompañado de quién? De Piki Chaki, su sirviente, el bufón al quien le dicen, ¿no? Una rebelión en el antisur. Sus ejércitos llamados los antis. ¿Qué hace Pachacuti? Mandar a su general. Le dice, vence Ollanta. Ya te has olvidado a Rumiñahui. No, a quien le astuto, a través de una astucia lo va a tomar precio luego. ¿Ya? A ver. Ollanta. A Cusco. Claro, a lo largo de la historia, si tú le haces, no entra Ollanta con Cusicóyur, para nada, solamente hasta el final en el cual van a casarse. Cuando se reencuentran, ahí están juntos, pero antes no. O sea, si no han estado antes en la historia, ¿cómo es que sale pues Imazuma? Entonces tú ya tienes que suponer de que cuando él va a pedir la mano de Cusicóyur, ya habían. O sea, había tenido mano, brazo, pierna, muslo, rabadilla, todo. ¿Te das cuenta? Entonces ya estaba embarazada. Ahora, ¿la hija cómo se llama? Que Tuma. Entra donde se encuentra ya. Está cerrada, mientras que Imazuma es solamente ser la esposa del sol, ¿no? Es una virgen del sol. Por eso la nana de Imazuma, Pitu Saya, claro. Pitu Saya. ¿Está bien? Ahora, ¿quién? Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. Dice Mac. Como muere Pachacútec y Rumiñahui no ha tomado a Ollanta prisionero, pues asume el poder su hijo Tupac Yupanqui. Le dice a Rumiñahui, tienes que vencerlo con la astucia, y Rumiñahui lo hace. Así que Tupac Yupanqui tiene a Ollanta al frente de él, le dice, yo no te voy a castigar, no pienso hacer nada que vaya en contra tuya, lo que yo quiero es nombrarte. ¿Cómo lo va a nombrar? Lo nombra representante real del Inca. Voy a hacer un... Y el tiempo que esté lejos, representante real del Inca. Ollanta entonces se siente pues perdonado, y más aún, Tupac Yupanqui va a permitir, ¿qué cosa? El matrimonio con Cusicóyur, y permite que la familia se junte. Entonces Ollanta, al casarse con Cusicóyur, debe ser plebeyo y accede a la familia real del imperio.
Muchos dicen que Ollanta era un convenido. Ollanta lo que quería no era a Cusicoquio, él quería poder. Por eso se mete con la princesa. Esas acciones. Si tú quieres asumirla, bien. Entonces se casan y dicen que viven felices para siempre. Bueno, dicen, porque todo es relativo, ¿no? Vienen las peleas, las discusiones, los celos y cosas como esas. Al final, la pelea, ya no quería ya querías tomando, emborrachándose. Ahí, ¿no? Con las mujeres. ¿Para qué? Guasqueando. Claro, para guasqueando, como tú dices. Claro, chichi de molle, cabuya, tú elegías ahí, pues. Aplicaban su San Pedro, pues. ¿Depende de quién? ¿Hay alguna pregunta o consulta hasta ahí? Nadita. Manam. ¿Quién es el colegio? Marlene. Comunicación. ¿La profesora Marlene? Ah, ya. No era Lidia. Porque yo el anteaño pasado enseñaba ahí, pues. Yo enseñaba cuarto y segundo. ¿Ya? Ahora, bien. Segundo momento de la literatura peruana es el llamado romanticismo peruano. Ahora, de romanticismo, ¿cuál es el contexto, niños? Es importante, hace poquito nada más, en un examen de admisión, preguntaron cuál es el contexto del realismo, por ejemplo. ¿Cuál es el contexto aquí? En el romanticismo peruano es una relativa bonanza, ¿no? Claro, hay una relativa bonanza. Hay una relativa bonanza económica. O lo que está considerando por ahí su compañera, le llamaron la prosperidad falaz. ¿Qué cosa es falaz? Falso. Bien, lo falaz, falso. Eres una persona falaz, eres una persona falsa. La prosperidad falaz. Creíamos que íbamos a ser una nación emergente, económicamente, pues, mejor que las otras naciones, pero al final todo era mentira, ¿no? Era una ilusión nada más. No se engañaron, no se engatusaron. Estábamos viviendo la economía del guano y del salitre, que al final nos va a traer la famosa guerra con Chile, claro, de la cual hasta el día de hoy no se han recuperado ustedes y andan odiando a los chilenos. ¿Verdad? A los chilenos los odian, los detestan, los miran mal, dicen cosas de ellos. Pero ¿por qué los odias tú a los chilenos? ¿Te han hecho algo los chilenos? No te han hecho nada. El Huáscar, se han llevado territorio. Se ha robado a mi mujer, dicen, se ha robado a su mujer. Ahora, los chilenos, lógicamente, han reaccionado, han defendido también su territorio. Tú deberías echarle la culpa y odiar a todos esos políticos tan ineptos que no han sabido llevar adelante al Perú en la guerra con Chile. Ellos son los responsables. Porque si hay una guerra, tú no puedes andar de metiche metiéndote en esa guerra. Y más aún, sin ni siquiera tener todo lo necesario para afrontar una guerra. Y más aún, sin traicionar a tu patria, como han sido varios traidores, ¿no? En el Perú. Así que yo entiendo tu rabia hacia los chilenos, pero también responsables son los peruanos, pues. La clase política peruana, no el pueblo, la clase política. Bien, el romanticismo en el Perú, ya que ustedes están con la rabia ahí en las venas, tiene por características, una de ellas, se llama así, pasatista. ¿Qué entiendes por el término de ser pasatista?
es pasatista. Se refiere a que ellos tienen gusto por el pasado. Cuando por el presente está la guerra ahí, a sus inicios, pero ellos no ven el presente, ellos miran el pasado. En ellos hay gusto por el pasado. Y más aún, ¿qué pasado? Por el pasado colonial. Ellos más están mirando de manera nostálgica el pasado colonial. Es pasatista. Aparte de eso, también, pues, ellos tienen un apego a lo nacional. En ellos hay apego a lo nacional. Se identifican mucho con lo nacional. No fue original porque fue copia de España, fue copia de Francia. Y algo importante aquí en el romanticismo es que aquí se da preferencia por la tradición, ¿no? Hay preferencia por la tradición, ¿no? ¿Y qué cosa es la tradición? ¿Qué cosa es la tradición? La tradición, niñito, la amalgama. ¿Tú sabes lo que es una amalgama? ¿Qué es una amalgama? Razonamiento verbal. El final no. Es un accidente. ¿Qué es una amalgama? Una amalgama es una mezcla. ¿Ya? Amalgamar es mezclar. ¿Es una mezcla de qué? De historia, de cuento, de relato, crónica, de fábula, de mito, de leyenda, entre otros. Entonces, la tradición es una especie narrativa donde se mezcla historia, cuento, relato, fábula, mito, leyenda, todo eso. Esa es la tradición. ¿Fue creado por Palma? No, pues ya existía. Palma no crea la tradición. Ahora, otra cosa es que Palma tiene un estilo de contar tradiciones muy amena, muy picaresca, muy graciosa. Precisamente nosotros tenemos a quien es el máximo representante del romanticismo en el Perú. ¿Quién es? Claro, don Ricardo Palma Soriano. Calificativo, Palma Soriano. Ya, muy bien. Patriarca de las letras peruanas. Patriarca de las letras peruanas, ¿verdad? ¿Qué más le han llamado? Bibliotecario mendigo, ya que él terminó reconstruyendo la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Qué más le han dicho? El Tecillo, como dice su compañero. ¿Quién más? Y algunos le han llamado el burlón o el ratón de la biblioteca. Palma era un hombre considerado, pues, uno de los más importantes de la literatura peruana. Este señor incluso combatió en 2 de mayo. Combatió en 2 de mayo. Pongo mayo con mayúscula porque los meses y los días no llevan mayúscula. Pero este sí, porque es un hecho histórico. Eso sabes tú por lenguaje. Entonces, pues, el combate 2 de mayo. ¿Contra quiénes? Contra los españoles. No dudes. Si estás segura, dilo. ¿Qué querían los españoles? Recuperar el territorio, ¿no? Sus antiguas colonias. ¿Hay quien combate? ¿Quién es el héroe 2 de mayo? ¿Quién? José Gálvez. Cuando le cae la bala de cañón a José Gálvez, Palma estaba muy cerca a él. Prácticamente él va a ver cómo muere este hombre, ¿no? Combatió en 2 de mayo. Aparte de eso, don Ricardo Palma fue miembro ¿de qué? De la Real Academia de la Lengua Española. Miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Llegó a insertar más de 1000 palabras, más de 1000 americanismos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Así que era un hombre que utilizaba muy bien el lenguaje. Aparte de ser el miembro de la Real Academia de la Lengua Española, este señor también está considerado como un tradicionista. Fue tradicionista, es decir, escribía tradiciones. No es tradicionalista. Si tú dices tradicionalista, es alguien que sigue las tradiciones, costumbres, modos de vida, o alguien que escribe sobre tradiciones de un pueblo, costumbres y modos de vida. Él es tradicionista, escritor de tradiciones, no es tradicionalista. ¿Ya? Lo tradicional es la costumbre que nosotros tenemos, pues, ¿no? En los pueblos, los modos de vida, eso es lo tradicional. Pero la tradición es prácticamente la especie narrativa. ¿Está claro? Bien, ahora, Ricardo Palma era un hombre muy intelectual, pues uno de los hombres más inteligentes que ha tenido el Perú. ¿Ha tenido sus desatinos? Sí. ¿Ha tenido por ahí sus errores? Sí. Pero fue un hombre muy gracioso, muy divertido, un hombre que causaba impresión. Tú debes saber que una persona, por su manera de hacer reír, por el humor que tiene, por la gracia de decir las cosas, demuestra inteligencia. Entonces, eso tienes que tú notarlo, en un varón o en una mujer, rapidísimo. Si la persona tiene el arte de hacerte reír, es muy inteligente. Ahora, normalmente a ti te hacen reír, pero te hacen reír con cosas vulgares, pues. Te hablan de vulgaridades, te hablan de asuntos relacionados a la sexualidad, te hablan poniendo sobrenombres o hablando de aspectos físicos de las personas u orientaciones. Eso no es, pues. Si una persona te hace reír de esa manera, si una persona quiere hacer gracia a partir de la vulgaridad, de lo sexual, del aspecto físico, de las orientaciones de las personas, es porque es una persona, pues, mediocre, pues, necia. ¿Ya? Claro, y el que se ríe también lo es, por eso les gusta, pues. Pero una persona que es muy inteligente y tiene, pues, una manera distinta, fineza para hacerte reír, es muy inteligente. Entonces tú tienes que separar eso. Ahí te das cuenta rápido cómo es una persona, rapidísimo. Este señor era llamado el burlón porque tiene una manera tan rápida de generar gracia, de burlarse de los demás. Tú debes conocer la anécdota cuando se va a España con su hijo, ¿no? Pues Ricardo Palma estaba en Lima cuidando de su hijo Clemente, su pequeñito. Pero ¿qué pasa? Sucede que su esposa se había ido de viaje a la provincia, al interior del país, y recibe la invitación Ricardo Palma de la Real Academia de la Lengua Española. Tiene que viajar a España a dar una serie de conferencias, de talleres en determinadas universidades. No hay quien se quede con su pequeño hijo, con Clemente. Bueno, hay que llevarlo. Se lo tiene que llevar. Se marcha a España con su pequeño hijo, con Clementito, como le decían de cariño. Pues cuando llega a España, Ricardo Palma empieza a dar una serie de conferencias, de talleres en universidades, en institutos, y mientras él está hablando, erudito, culto como es, pues su pequeño hijo Clementito, está jugando, saltando, molestando. Y la gente pues se siente un poco incómoda con su presencia. Cuando ya parece que Ricardo Palma va a regresar al Perú, la Real Academia de la Lengua Española le va a rendir un homenaje. Entonces, le mandan una esquela, una misiva, una tarjeta de invitación, donde dice: la Real Academia de la Lengua Española invita al excelentísimo señor don Ricardo Palma Soriano a una cena que se va a ofrecer en su honor. Mañana a las 7 de la noche en el salón principal de la Real Academia de la Lengua Española. Y abajito, a modo de broma, para molestarle, le pusieron: favor de venir sin hijo, sin Clementito. Ricardo Palma tomó pues muy graciosamente la broma. Al día siguiente se apareció minutos antes de las 7 en la puerta de la Real Academia de la Lengua Española. Ahí le dijo a Clementito: te vas a esconder a la entrada nada más, tras de las cortinas. Ahí, en esas cortinas vas a estar tú quietecito. Ni te vas a mover, ni vas a respirar, no hagas nada. Cuando yo recién te llame, tú sales. Clementito, obediente, una vez que entraron, se escondió tras de las cortinas y se quedó ahí, quietecito. Ricardo Palma entró al salón de la Real Academia de la Lengua Española. Había una mesa enorme con las sillas alrededor donde estaban ya posicionados los miembros de la Real Academia de la Lengua Española, los lingüistas, los eruditos, los literatos, hombres pues de alto conocimiento de la palabra.
En medio de todos ellos estaba la silla destinada para Ricardo Palma. Lo invitaron a que él tomara la posesión de su lugar. Cuando él estaba ahí, le dijeron, por favor, don Ricardo Palma, usted es el invitado, usted es el agasajado, así que usted haga la bendición de esta cena. Pues, ¿no? Una pequeña oración y la señal de la cruz. Ricardo Palma entonces se puso de pie y dijo, yo bendigo esta cena, estos alimentos, la buena voluntad de todos ustedes y esperando de que no haya nunca pues una mesa vacía en nuestras casas y siempre haya un pan sobre nuestra mesa, bendigo esta cena en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Rápidamente, como todos eran eruditos, muy cultos, notaron el error y le dijeron, pero ¿cómo un hombre como usted se va a equivocar de esa manera? ¿Y el hijo? ¿Dónde ha quedado el hijo? ¿Dónde ha olvidado al hijo? Ricardo Palma dijo, ¿quieren al hijo? Entonces lo voy a llamar ahora. Ahora sí, Clementito, ven de donde estés, siéntate con nosotros. Clementito llegó y se sentó con ellos y empezó a cenar. Eso es tener gracia, pues. Rapidez. ¿Ves? Así era Ricardo Palma. Por eso le decían el burlón. Sí, un genio y un grande, sí, pero también tuvo desatinos. En algunas cartas que le escribía a Nicolás de Piérola, él decía que el Perú no tiene sentido de patriotismo, porque cuando los chilenos invadieron la ciudad de Lima, en ningún momento el Perú se defendió. Más bien recibieron a los chilenos con alegría y hasta celebraron fiestas entre ellos. Pero ahí se equivoca Ricardo Palma, porque algunos historiadores, tal es el caso de Wilfredo Capsoli, que hizo una investigación, él dice que Palma ahí tuvo un desatino. ¿Por qué? Porque en Lima, cuando llegaron los chilenos, si bien es cierto, algunos los recibieron, pero mayormente las cuadras, los barrios, los lugares se organizaron para hacerle frente a los chilenos. Es decir, los mismos vecinos se enfrentaron a los chilenos ante la invasión a la ciudad de Lima. Entonces Palma no puede decir de que el Perú no tenía patriotismo. En otra carta que Palma le escribe a Nicolás de Piérola, le dice que el Perú fracasa o estaba fracasando en la guerra con Chile porque la mayor parte de los soldados eran indígenas. Y los indígenas son esa raza sometida, esa raza cobarde, esa raza abyecta, esa raza sin grandeza. Entonces, por eso es que estamos fracasando en la guerra con Chile. Ahí también notan la discriminación que él tenía hacia el hombre andino. Limeño, pues, bien alimeñado era Palma, ¿no? Entonces, para él el hombre andino era, pues, un ciudadano de segunda clase, ¿no? Que no estaba ni siquiera capacitado para enfrentar una guerra. Pero ahí se equivoca porque fueron los indígenas los que integraron estos batallones, los que pusieron el frente a lo que es este acontecimiento de la guerra con Chile. Es decir, ellos lucharon, pelearon, se enfrentaron. El mismo Andrés Avelino Cáceres, ustedes deben saber, ¿no? Organizado en base a regimientos indígenas y se enfrentaron muy bien a los chilenos. Entonces, ahí hablan un poquito de los desatinos de Palma. Pero bueno, ¿lo han tenido varios? Sí, pero es considerado el patriarca de las letras peruanas. Nadie más exquisito que Palma en el uso del lenguaje. Deberías leerlo, te va a gustar. Si tú gustas de la historia, deberías leer sus tradiciones, porque las tradiciones encantan, pues. Entonces, de Palma nosotros tenemos sus famosas tradiciones peruanas, ¿verdad? Sus tradiciones peruanas. Inicialmente solamente se llamó tradiciones. El título es tradiciones. Se le aumenta peruanas porque Palma trabajaba como periodista en Argentina. Y cuando él publica el libro en Argentina, le va a aumentar peruanas. Porque si un argentino hubiera visto el libro en las librerías argentinas, hubiera dicho son tradiciones de mi país. Tradiciones de Argentina. Entonces, para especificar, puso tradiciones peruanas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características? Niñitos, en las tradiciones de Palma está el parrafillo histórico. Está el parrafillo histórico. ¿A qué se refiere el parrafillo histórico? Cuando hablamos de parrafillo histórico, nosotros nos referimos a fechas y lugares en las que posiblemente sucedieron los acontecimientos.
fechas y lugares en las que posiblemente sucedieron los acontecimientos. ¿Ya? Es eso. Aparte de eso, ¿cómo es su lenguaje? Él reproduce el habla oral. Va a reproducir el habla oral, es decir, ¿su lenguaje cómo es? Su lenguaje es gracioso, ¿no? Su lenguaje es picaresco. O sea, tú vas a encontrar en Palma, por ejemplo, dichos y refranes populares. Dichos y refranes populares. ¿Está bien? Y además vas a encontrar a personajes que son históricos. En muchos de los casos, personajes históricos. ¿Cuántas tradiciones son en total? Son 453 tradiciones. 453 tradiciones. Ahora, hay una tradición ambientada en Huamanga. O sea, Ricardo Palma escribe una tradición ambientada en Huamanga. No sé si tú lo has escuchado. Se llama A Iglesia Me Llamo. De repente en el cole te lo han hecho leer. ¿No? ¿De verdad? ¿Me lo juras? Para nada. ¿De verdad sí tú? Qué mal. Tienes que... Yo no, pues ella tiene... ¿Por qué yo? ¿Quieres que te cuente Iglesia Me Llamo? Don Dimas de la Tijereta la conoces, pero esta tradición está ambientada en Huamanga y es una tradición muy llamativa porque incluye muchos historiadores y muchos tradicionistas, tal es el caso de Juan de Mata Peralta, mencionan a este personaje de quien trata A Iglesia Me Llamo. Dicen que por el año de 1572, en Huamanga de los tiempos coloniales, acostumbraban por las noches a reunirse en una casa y alrededor de una mesa, bien sentaditos, varios hombres. Eran comerciantes, viajeros, mercaderes, mineros, y todos ellos se sentaban ahí para poder apostar a los dados y apostaban buenas cantidades de dinero. En una oportunidad, cuando ya todos estaban reunidos en esa casa, bien sentados alrededor de la mesa y apostando y jugando, es que se escuchaba cómo caía la lluvia intensa, cómo soplaba el viento y decían, a estas horas nadie debe andar por las calles de Huamanga, solamente las almas en pena que se quieren llevar a algún pobre desdichado. De pronto se escuchó que alguien tocaba a la puerta. Todos se asustaron. Uno de ellos dijo que era el más gracioso, el más pícaro, llamado Mengo Jiménez. Si es algún alma en pena que viene a llevarse a uno de nosotros, será mejor que regrese por donde ha venido, porque ahora estamos muy ocupados en los juegos y no tenemos intenciones de morirnos. Mejor venga el domingo, es el día de descanso. En ese momento quien tocaba la puerta dijo, ¿cuál alma en pena ni qué otra cosa, Mengo Jiménez? Ábreme de una buena vez que me estoy mojando. Al escuchar la voz dijo Mengo Jiménez, es el alférez Antonio Erauzo. Rápidamente le abrieron la puerta y Antonio Erauzo, de buena contextura física, guapísimo, elegante, un hombre pues que era militar, entró, se quitó la capa, la sacudió ahí y luego lo colgó a un lado. Vio que todos estaban apostando sus monedas, que estaban jugando y dijo, están apostando miserias. A ver, ¿quién quiere apostar conmigo? Metió la mano Antonio Erauzo en el bolsillo del pantalón, sacó una bolsa con varias monedas y lo aventó a la mesa. Y dijo, apuesto todo. ¿Quién quiere hacerlo? Nadie se atrevía, era mucho dinero. ¿Quién iba a apostar tanto con Antonio Erauzo? Dijo Antonio Erauzo, debí suponerlo, son unos cobardes. Mengo Jiménez dijo, señor alférez, yo voy a apostar con usted. Antonio Erauzo dijo, hasta que por fin un valiente. Bueno, empiezo yo entonces. Antonio Erauzo tomó los dados que estaban sobre la mesa y los metió en el cubilete. El cubilete es el vasito de cuero donde se ponen los dados.
¿no? Y hay que moverlo, ¿cierto? ¿Se recuerdan o no? Claro. Algunos de los varoncitos por las noches paran jugando cubilete, ¿no? Ahora, pasa que Antonio Arauzo ya había puesto los dados dentro del cubilete y empezaba a moverlos. De un momento, echó los dados a la mesa y los dados rodaron y rodaron. Cuando se quedaron quietecitos, todos daban puros ases, es decir, puros números 1. Antonio Arauzo dijo, yo he ganado, nadie puede sacar mejor número que este. Dijo Mengo Jiménez, espérese, en el juego cualquier cosa es posible. Antonio Arauzo dijo, Mengo Jiménez, no vas a poder ganarme, pero bueno, estás en tu derecho de echar los dados. Mengo Jiménez iba metiendo los dados nuevamente también en el cubilete, los iba poniendo ya, y una vez que los había dejado ahí, empezaba a moverlos. Pero Mengo Jiménez no echó los dados sobre la mesa. Cuando volteó el cubilete, lo volteó secamente sobre la mesa. Cuando quitó el cubilete, vieron todos sorprendidos de que los dados habían caído uno sobre el otro. Y el último era un as, era un número 1. Mengo Jiménez dijo, yo he ganado, señor Alférez. Iba recogiendo las monedas y decía, venga más seguido, su dinero aquí es bienvenido. Antonio Arauzo dijo, pero eso no es posible en el juego. Mengo Jiménez dijo, sí es posible, pregúntele a cualquiera de todos estos. Todos dijeron que sí, si uno saca puras ases y el otro saca los dados uno sobre otro, ha ganado. Pues Mengo Jiménez ya había juntado todas las monedas y decía, gracias, señor Alférez, de una manera muy picaresca, burlándose de él. Antonio Arauzo, molesto, desenfundó la espada, le dio un corte a las velas del candelabro, todo se hizo oscuro y en medio de la oscuridad empezó a darle de espadazos a los que estaban ahí dentro. Saltaban por las ventanas, se arrastraban, rodaban por la puerta, pero Antonio Arauzo quería buscar a Mengo Jiménez. Cuando lo encontró en la oscuridad, le dio una estocada que lo mató. Se oyó el grito de dolor y de muerte de Mengo Jiménez, cómo cayó al suelo y cómo las monedas se desparramaban. Antonio Arauzo no tenía interés en las monedas, se fue corriendo una vez que lo había matado. Cuando corría intentaba escapar, ya cruzaba la plaza mayor de Huamanga, cuando el alcalde con sus guardias, quien se había enterado de lo que había pasado, al verlo lo detuvo. ¡Alto ahí, Antonio Arauzo! Antonio Arauzo se quedó quieto, lo tomaron preso y lo llevaron a la carceleta de este lugar que antiguamente funcionaba en lo que hoy en día es el rectorado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ahí lo dejaron encerrado. 3 días. Llegaron noticias del Cusco, llegaron noticias de Potosí, de Bolivia, llegaron noticias de Tucumán, de Argentina. Todas las noticias decían que Antonio Arauzo había estado en esos lugares. Y Antonio Arauzo era un hombre muy violento. Había sido ya, pues, responsable de varias muertes. Había matado a muchas personas y por asuntos de juegos. Cuando le iba mal en los juegos, mataba a las personas. Se batía a duelo con las personas. Era muy, muy violento. Todo lo resolvía a los golpes. Así que era un peligro. Mejor lo condenamos a la muerte. Lo condenaron a la muerte. Lo iban a ahorcar en el centro de la plaza de Huamanga. Cuando lo llevaron al centro de la plaza de Huamanga para que se cumpla su condena, dijeron, llamen al cura de la iglesia de Santa Clara. El cura de Santa Clara se apareció, lo confesó para que muera en paz. Pero cuando ya le iba a dar la hostia, porque uno después de confesar se comulga, recibe la hostia. Cuando ya le iban a dar la hostia, Antonio Arauzo, lejos de recibirla con la boca, como debe ser, le quitó la hostia de las manos al cura. Levantó la hostia y se las mostró a todos. Saltó de donde estaba, de la horca, del cadalso, y empezó a correr gritando, ¡a iglesia me llamo! ¡A iglesia me llamo! Empezó a irse por la calle, que ahora es el Jirón 28 de julio. Corría y corría mostrando la hostia, ¡a iglesia me llamo! ¡A iglesia me llamo! La gente lo dejaba pasar, la gente no lo detenía, es que tenía la hostia en la mano. Si lo detenían y la hostia se caía al suelo, era sacrilegio porque es el cuerpo de Cristo. Así que la gente, para no cometer sacrilegio, lo dejaban pasar. Él seguía corriendo, ¡a iglesia me llamo! ¡A iglesia me llamo! Cruzó lo que es ahora el Jirón San Martín. Llegó hasta donde está el Arco de San Francisco. En ese tiempo no estaba. Llegó hasta ese lugar. De ahí siguió gritando, ¡a iglesia me llamo! Y se fue subiendo por lo que es
el jirón F. Vivanco, por donde está el mercado, por donde bajan los buses. Ahí llegó hasta la iglesia de Santa Clara, se metió ahí a la iglesia y seguía gritando, ¡a iglesia me llamo! Y dejó ahí la hostia en el altar mayor. La gente corrió y se puso alrededor de la iglesia de Santa Clara. ¿Cómo lo iban a sacar? Por eso decía, a iglesia me llamo, es decir, pues él se va a refugiar en la iglesia y en la iglesia no vale la ley del hombre, solamente vale la ley de Dios. Había que sacarlo a través de un cura, de un obispo, de un cardenal. Como todo el pueblo estaba alrededor de la iglesia de Santa Clara, llamaron al obispo de Huamanga. El obispo entró, se pasó como 2 horas hablando con Antonio Erauso y luego salió con él, lo sujetaba el obispo del brazo. Todos dijeron, lo va a entregar a las autoridades, pero no. El obispo caminó hasta la puerta del convento de Santa Clara, lo abrió y lo metió ahí dentro y cerró la puerta. Todos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible que deje a Antonio Erauso en el convento con las monjas? Es como dejar al lobo con las ovejas, se las va a comer a todas. Es como dejar al gato frente al pescado, no va a aguantar la tentación. Pero el obispo no dijo nada, se fue. Durante el primer mes la gente ya andaba inventando y diciendo cosas. ¿Qué cosas no estaría haciendo el Antonio Erauso ahí dentro? Guapo, de buena apariencia, pues las monjas también habrían estado atrás de él, ¿no? Pues andaban diciendo las cucufatas, esas que son beatas, esas que son las chismosas. Andaban diciendo... Dicen que Antonio Erauso, cuando ha entrado al convento de Santa Clara, ha reunido a todas las monjas y les ha dicho, ahora sí las voy a violar a toditas. Dicen que las monjas rodearon a la Madre Superiora y dijeron, a todas, viólanos a todas menos a la Madre Superiora. Dicen que la Madre Superiora tomó su bastón y empezó a darle de bastonazos a las monjas. A todas ha dicho que nos va a violar, a todas. Eso hablaba. Después de ya casi 3 meses, se vio salir a un grupo de monjas que iban a viajar a Lima y de Lima iban a viajar a España. En ese grupo estaba Antonio Erauso, con tocado para el cabello y con los pechos pronunciados. Todos dijeron, Antonio Erauso. Algunos decían, eso pasa, te juntas con mujeres y te vuelves mujer. Pues ahí se enteraron de que él se llamaba Catalina Erauso. Era una mujer. Era una monja que había estado en una orden religiosa en España. Y como era una mujer que le gustaba vivir libre, no le gustaba estar encerrada y más aún en base a normas y reglas, se había escapado y se había venido a América. Y en América, para que no le reconozcan, había tomado apariencia de varón. Por eso, incluso se había metido al ejército. Y en el ejército, por su carácter violento, por cómo era, había llegado al rango de alférez. Era respetadísima. Bueno, sabía que era mujer. La devolvieron a España. Dicen que al poco tiempo volvió a escaparse de su orden religiosa. Pero esta vez se vino a América, pero a México. Y en México, nuevamente con apariencia de varón, empezó a ser arriero. Viajaba de un lugar a otro con sus mulas vendiendo cosas. Y a los lugares a donde llegaba se emborrachaba, enamoraba a las mujeres, se batía a trompadas con las personas. Y cuando se iba, luego de haber encantado a cuanta mujer había podido, las mujeres se arrastraban, se arrodillaban, suplicándole que por favor les cumple el amor, lo que les había prometido, de casarse, de estar con ellas, y él nunca les hizo caso. Dicen que a los 75 años, Antonio o Catalina Erauso murió, y murió siendo pura, inmaculada, virgen, nunca cedió a los deseos de los hombres. Esa es la historia de Antonio Catalina Erauso, llamada la monja alférez. Hace mucho tiempo, yo me recuerdo que había, ya no sé si habrá ahora, no he vuelto a entrar yo, en el convento de Santa Clara un busto con la imagen de la monja alférez. Hay un busto con la imagen de ella, ¿no? Entonces, pues, ¿seguirá? No lo sé, pero era pues una especie de homenaje a esta mujer. Pues muchos hablan siempre de la monja alférez, así que tú ya la conoces, sabes quién es, ¿no? Una mujer de carácter. No se chupaba con nadie, como tú dices. Si tenía que matar, lo mataba a espadazos. Esa es una tradición de Ricardo Palma, ¿ves?
Ahora te falta leer solamente 452 tradiciones. Pero como tú ya conoces esta otra, te faltarían solamente 451, porque conoces esta que se llama Don Dimas de la Tijereta, claro. Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta, ¿cómo le llaman? También le han llamado cuento de viejas, ¿no? Cuento de viejas en la que un escribano le ganó el pleito al diablo. ¿Cuál es el tema de esta tradición? Es el contrato por el amor de una mujer. El contrato por el amor de una mujer. El contrato por el amor de una mujer. Ahora, ¿quiénes van a contratar? Don Dimas. Don Dimas, ¿qué es qué cosa? Un escribano, es un notario, una especie de abogado. Con Satanás. Con Don Sata, ¿no? Ahora, el contrato. ¿En qué consiste? ¿El amor de quién? Claro, el contrato es el amor de visitación. El amor de visitación, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué es el medio de pago? Claro, el pago es la almilla. La almilla, pero la almilla. Don Dimas de la Tijereta sabe que almilla ¿qué es? Es su prenda, es decir, es el jubón. Es un jubón interior, es una prenda íntima. ¿Ya? El jubón interior. Eso le va a dar. Satanás, ¿qué entiende por almilla? ¿Él piensa que es el jubón? No, él piensa. Te das cuenta que Satanás ignora el significado, ¿no? Claro, es un ignorante, ¿ves? Ignora. Y él dice su alma, ¿no? Ahora, ¿cuánto de plazo tiene el contrato? El contrato, ¿cuánto de vigencia tiene? 3 años, claro que sí. El contrato tiene una vigencia de 3 años. A los 3 años tiene que Don Dimas de la Tijereta entregar su almilla y también el amor de visitación. ¿Qué pasa? Se vence, ¿no? Expira, claro, va a expirar, pues. Y pues, ¿quién es el que hace el contrato? ¿Quién es el que hace todo el trámite? Siempre tú tienes que tener a alguien que haga el trámite, ¿no? ¿Quién hace todo el trámite? No, se llama Lilith. 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 ¿Por qué Lilith? Porque dicen que Lilith es el más salamero. ¿Tú sabes lo que es ser salamero? Ser salamero es ser hablador, ser conversador, el más florero, pues. ¿Ya? A ti te gustan los floreros, ¿no? Los salameros. Y también dicen que es el de fina estampa. ¿Por qué le dicen de fina estampa? Le llaman así a quien es el más arregladito, el más vestidito. ¿Bien? Esa es la historia de Don Dimas de la Tijereta, que tú la conoces muy, pero muy bien, ¿no? La historia del hombre que engañó al diablo, lo estafó como buen peruano. De repente tú vas a ser abogado un día. ¿Quién va a ser abogado de acá? Tú. Ya uno. ¿Quién más? ¿Por allá? 2. Nadie quiere. Hay 2, 3 abogados, ¿no? Va a robar, es como hablan. No siempre los abogados roban. No siempre roban. La mayor parte del tiempo sí, pero no siempre. Solo cuando no están durmiendo. No, mentira, es una broma. ¿Cómo creen ustedes eso? Bien, niños. Entramos al siguiente tema. Se llama realismo peruano.
Cuando hablamos de realismo, tenemos que ver ahora el contexto. ¿Cuál es el contexto? Hemos perdido la guerra con Chile, ¿cierto? Hemos perdido la guerra, así que hay un desastre nacional. Hay desastre nacional. Además, estamos en derrota fiscal. Perdimos la guerra con Chile. Eso nos pasa. Bueno, no porque tuvimos nosotros malas decisiones como pueblo, sino los políticos en base a sus intereses, en base a lo que fue de ellos sus deseos personales, actuaron, ¿no? Nicolás de Piérola fue prácticamente un traidor a la patria. El mismo Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que se terminó yendo a Europa supuestamente a traer todo lo necesario para afrontar la guerra y hasta ahora no ha regresado. El único que volvió fue su hijo, ¿verdad? Y a su hijo lo elegimos presidente, lo recibimos con bombos y platillos. Eso pasa, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Manuel Prado, Ugarteche, ¿no? Ahora, pues, dentro del realismo peruano nosotros tenemos como líder, ¿quién es su líder? Líder. Es el precursor del modernismo, lo vimos en la... hace 2 clases pasadas. Precursor del modernismo, ¿quién es? Manuel González Prada, muy bien. Es Manuel González Prada, el líder del realismo. Manuel González Prada. Este señor, Manuel González Prada, líder del realismo, escribió su famosa obra Páginas Libres. Páginas Libres, así con J, no con G. ¿Por qué? Porque él rompe con las normas. Él está tan molestísimo por la influencia española en el Perú. O sea, él no se siente español, por eso rechaza la escritura española y escribe así, Páginas Libres, con J, ¿ya? Páginas Libres. Incluso escribe con I latina en vez de Y, ¿no? Páginas Libres. En Páginas Libres está su famoso discurso en el Politeama. Discurso en el Politeama. En ese discurso en el Politeama, él da una sentencia que dice, los jóvenes, bueno, los viejos, ¿a dónde? Claro, los viejos a la tumba. Ellos han fracasado ya, pues. Esos árboles viejos ya dieron sus frutos, dice, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Hay que darle a las nuevas generaciones, a la sangre nueva, la responsabilidad de sacar adelante a nuestro país. Ese está en el discurso en el Politeama de Manuel González Prada. Ahora, los escritores del realismo recibieron influencia ¿de qué? Es esta tendencia del realismo que narra con crudeza. ¿Cómo se llama? Narrar con crudeza. Es tendencia del realismo, no filosofía. ¿Cómo se llama? Claro, ellos van a recibir la influencia del naturalismo. Más que nada, D'Amato de Turner recibe la influencia del naturalismo. ¿Cuáles son las características de los realistas? Primero, radicalismo político. Radicalismo político. ¿Qué más? Ellos buscan acusar. Hay acusación y análisis. Hay que acusar a los responsables y hay que analizar cómo sacamos adelante a nuestro país. Y también en ellos hay nacionalismo. Querían declararle la guerra nuevamente a los chilenos y recuperar el territorio. Y también hay en ellos indigenismo. Por primera vez se van a preocupar por la situación social del indio. ¿Quién es su máximo representante o la máxima representante de este movimiento? Esta señora Clorinda Mato de Turner.
Clorinda Mato de Turner. Ojalá tú un día seas así como ella, mujer. Mujer de carácter. Mujer que no permitía sometimientos ni humillaciones. Mujer que sabía defender sus derechos. Una mujer que daba a conocer sus ideas. Una mujer que reclamaba, que denunciaba. Por eso le valió pues ser expulsada del Perú por sus ideas políticas que estaban en contra del gobierno de ese entonces. La Iglesia Católica le comulgó de su orden religiosa porque criticaba a los clérigos. Hoy en día Clorinda Mato de Turner es símbolo de la libertad, de la liberación, de la lucha por los derechos, no solamente de las mujeres en el Perú, sino también a través de Latinoamérica. Las mujeres en Latinoamérica la ponen como pues un ejemplo y un modelo a seguir por la lucha de las mujeres. No solamente, como les digo, en sus derechos, sino también incluso hasta el acceso a la educación. Una mujer muy educadísima, Clorinda Mato de Turner. Como te digo, así debería ser. Vas a ver cómo los hombres te respetan. Hasta miedo van a tener de hacerte daño. Así pues, son las mujeres grandiosas, ¿no? Esta señora, ¿precursora de qué? Precursora del indigenismo. Precursora del indigenismo. Niñitos, ella no es indigenista, ella es solo su precursora, porque el indigenismo propone a un indio rebelde. Dime, ¿los indios de Clorinda Mato de Turner son rebeldes? No son rebeldes, son calladitos, sumisos. Entonces ella no es indigenista, solo la precursora. ¿Por qué la consideran precursora del indigenismo? Porque por primera vez trató el problema social del indio. Por primera vez trata el problema social del indio, de los abusos, de la explotación que sufren cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo se llama la mayor obra de Clorinda Mato de Turner? Claro, se llama Aves sin nido, ¿verdad? Aves sin nido. Está considerada como una novela tesis. ¿Por qué Aves sin nido es una novela tesis? Porque en Aves sin nido te va a proponer un problema. ¿Y cuál es el problema? La situación social del indio. La situación del indio. El indio está olvidado, postergado, sumido en el abandono. ¿Y cuál es la solución para Clorinda Mato de Turner? Es la educación. Es la educación. Clorinda Mato de Turner dice, si tú quieres movilizar al indio y si quieres sacarlo de la explotación, de la humillación, del abandono, lo que tienes que hacer es educarlo. Educa al indio y vas a ver cómo el indio se mueve socialmente. Vas a ver cómo el indio deja de ser lo que es y va a tener otra forma de vida. Nada más todo es en base a la educación. Ya, edúcalo. Entonces, ahora por ejemplo, tú, si a ti te ponemos en un censo, ¿cuál es tu ingreso económico? Va a ser absolutamente de cero, ¿verdad? ¿Tú tienes ingresos económicos? ¿Sí? ¿Tienes? ¿Tú generas tus ingresos económicos? ¿Tú trabajas? Ya, en algunos casos hay algunos que trabajan. ¿Ya? Están trabajando. Pero la gran mayoría está pues en nivel económico cero. Es decir, están en la extrema pobreza, en la indigencia. Algunos son pobres, tienen algo de dinero, ¿no? Pero los demás están en la extrema pobreza, pues. ¿Está claro? ¿Esa es tu realidad o no? Sí. ¿Quién a ti te paga todos los gastos? Es papá y mamá. Pero si papá y mamá desaparecen, eres extrema pobreza, pues. Indigente eres. Ahora, vas a estudiar, ¿cierto? La educación superior, sea universidad o sea instituto. Los dos son educación superior y están a la misma altura. No te creas mejor que el de instituto, estás igual. ¿Ya? Son iguales. Yo también creía que eran diferentes, que el de universidad estaba por encima del instituto. No, cuando hice la maestría en educación superior, ahí me di cuenta que es igual.
La educación es la misma. ¿Está claro? Ahora, solo es cómo direccionan la enseñanza. El instituto es más técnico, pues. Es más hábil en ciertas cosas. En cambio, tú eres más humanístico, el de universidad. No, más conocimiento. Ahí están las diferencias. ¿Está claro? Por ejemplo, un profesor de instituto es un profesor que te sabe hacer manualidades, tiene mejor pedagogía, enseñanza en los niños. Eso tiene. En cambio, el profesor de universidad es más humanístico, tiene más conocimiento en base al humanístico, a distintas materias. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Pero bueno, los dos son buenos, ¿ah? No creas que uno es mejor que el otro. Entonces, ahora que tú estudies la educación superior, 5 años, 6 años, 7 años, según sea la carrera, pues vas a notar que cuando salgas vas a acceder a un sueldo. No, te van a pagar por el trabajo que realices. Te van a dar beneficios, seguro de salud, seguro de vida. Te van a dar otros beneficios como pues remuneraciones, aguinaldos, horas extras. Entonces, dime, ¿con ese sueldo qué vas a hacer? Vas a pagar servicios básicos, vas a poder pagar una casa, una vivienda, vas a poder pagar una movilidad, vas a poder vestir mejor, vas a poder frecuentar lugares y comer mejor, vas a poder tener familia, mantener una familia, enviar a los niños a un buen colegio. Dime, ¿ha cambiado tu posición social y económica? Claro, pues, de lo que eras extrema pobreza hace 5 años atrás aquí en la academia, vas a tener una posición de clase media. Y si sigues estudiando maestrías, doctorados, vas a poder acceder a mejores puestos y vas a ya de repente ser gerente, director, vas a ser por ahí, no sé, regidor, consejero, alcalde, y tu posición social y económica sube, pues. Entonces, según Clorinda Mato de Turner, educar al indio es movilizarlo socialmente. Un indio educado deja de ser pobre, pues. Va mejorando su condición de vida. Y dime, tú siendo educado, dejando de lado lo social y lo económico, hablando de lo cultural, siendo educado, ¿permitirías que te engañen? ¿Te engañarían con facilidad? ¿Te arrebatarían tus derechos? ¿Te vulnerarían? No, pues. Sabrías cómo defenderte, ¿no? Entonces, la propuesta de ella es educa al indio. Y no al indio, educa a la sociedad. Una persona educada, una sociedad educada, progresa y se desarrolla. Por eso tú, todos los días, aquí o fuera, en casa, edúcate, fórmate, cultívate y vas a ver cómo tu condición va cada vez mejorando. Eso es lo que ella propone, ¿ya? La educación. Ahora, Ave sin nido, esta novela está considerada como que, está considerada como la primera novela indianista, ¿no? Claro, es la primera novela indianista del Perú. ¿Por qué le dicen primera novela indianista? Porque el indio que te presenta Clorinda Mato de Turner es un indio sumiso. Los indios de Clorinda Mato de Turner no luchan. ¿Ya? No luchan. Ahora, ¿ella es indianista o es indigenista? Indianista. Ella no es indigenista porque los indigenistas presentan un indio rebelde. Ella solo es precursora del indigenismo. ¿Y a qué movimiento pertenece? Al realismo. Muchos dicen, no, ella es al indigenismo. No, ella pertenece al realismo. Y es más indianista que indigenista. Ahora, ¿cuál es el tema de Ave sin nido? Los abusos, ¿no? La explotación a los indígenas. Los abusos a los indígenas. Dime, ¿en qué pueblo están explotando? Este pueblito también ya en varios exámenes siempre preguntan de él. Quillac, en el Cusco. Ahora, ¿quiénes son los que cometen los abusos? Les llaman la triada o es la trilogía embrutecedora. La trilogía embrutecedora del indio. ¿Quiénes son esos tres que embrutecen al indio? El juez, el cura, no es el papa, el cura y el gobernador, el papa. Bueno, el papa también, ¿no? Él es el cabeza, pues, de la iglesia. El gobernador. Ahora,
A ellos, ¿quiénes se oponen? Una pareja de esposos llegado de Lima, que es la familia Marín. ¿Ellos cómo se llaman? Fernando y Lucía. Fernando y Lucía Marín. Ellos se van a oponer a estos que se hacen llamar los notables. Los notables del pueblo, dice son, ¿no? Los hombres más importantes. Ahora, Fernando, ¿a quiénes ayudan? A una familia de indígenas, a la familia Yupanqui. A la familia Yupanqui. Ellos son Juan y Marcela. Juan y Marcela, que además tienen a sus dos hijas. ¿Cómo se llaman? Margarita y la otra Rosalía. Cuando las autoridades van a cometer el atentado a los Marín, estas autoridades van a cometer un atentado, ¿te recuerdas? Cuando las autoridades cometen el atentado a los Marín y mueren los Yupanqui, ellas son adoptadas, ¿no? Las muchachitas son adoptadas por la familia Marín. A él se llama también, le han puesto como el paternalismo. Cuida del indígena. Tú eres el responsable, siendo una persona educada, de cuidar del indígena, de darle el valor, de darle el respeto, de darle la dignidad que ellos se merecen. Si tú eres una persona educada y lo haces, estás siendo paternalista, sabes valorarlo. Pero si eres una persona que ha recibido educación y no lo haces, pues estás siendo en contra de tus normas morales, pues como ser humano. Pero ahora no estás haciendo eso, ¿no? Ahora tú insultas, pues no. Indio, serrano, cholo, esta chuta, le dices, ¿no? O sea, para ti ser indígena es lo peor. Tienes que cambiar ese pensamiento. Ese pensamiento que tienes es un pensamiento muy colonialista. Como me encuentro, le he pasado con es un colega de trabajo, que parece que enseña en el colegio Frebel, y él dice, me dice, estoy trabajando como negro para ganar como blanco. Esa es una frase muy discriminadora, que está bien normalizada, Así como cuando tú dices, pues, no, voy a tener un hijo con ella, con él, para mejorar la raza. Esa es una frase bien discriminadora. Entonces ahí me dice, no, el profesor, no, yo estoy trabajando como negro para ganar como blanco. Pues lo dice de esa manera, tan normalizado para él discriminar, ¿no? Pero yo le dije, bueno, al menos hay un trabajo, ¿no? Hay que sentirnos agradecidos de que hay trabajo. Un trabajo es un trabajo, pues, ¿no? Pero en fin, así que no andes tú cometiendo ese error. Como te digo, alguien que piensa mejor que tú se da cuenta de cómo eres. Tu palabra es tu condena, pues. Tu palabra es tu hogar. Respétala, que salga bonito, que tus ideas sean claras, dulces. Ahora, si tú vas a andar diciendo cholo, serrano, indio, estos, no, eso no. Sé paternalista, cuídalos. Ellos eran muy educados y los cuidaban. Estos eran autoridades, pero eran pues sin educación alguna. Por eso los trataban de la peor manera los indígenas. Ahora, el gobernador Sebastián Pancorbo tiene a su hijo. Su hijo se llama ¿cómo? Manuel Pancorbo, ¿verdad? Manuel, claro. Su hijo se llama Manuel, muchacho educado, muchacho que viene de la ciudad. Y Manuel con Margarita hablan un sentimiento de amor. Se enamoran pues los dos. Pero el amor que van a tener los dos es un amor imposible. Después se van a enterar de que son, ¿qué cosa? Claro, es un amor imposible porque ambos son hermanos. ¿Quién es su padre? Ellos son hijos del cura Pedro de Miranda. Había abusado de la mamá de Manuel y había abusado de la mamá de Margarita. Las había ultrajado sexualmente.
Por eso la crítica al clero. Por eso, Manuel, Manuel, ¿qué va a hacer? Al final va a denunciar a las autoridades, ¿no? Al final hace la denuncia a las autoridades. Es un hijo adoptivo, Manuel, gobernadora. No es que sea su hijo verdadero, es un hijo adoptivo. Su verdadero padre es Pedro Miranda y Clara. Entonces, ¿quiénes son en esta novela las aves sin nido? Ya no me da el espacio. ¿Quiénes son las aves sin nido? Manuel y Margarita. Ellos son las víctimas de un padre irresponsable. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis niños? No. Así como en el inicial. ¿Entendieron, niños? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos con las respuestas. ¿De qué semana? ¿La semana pasada? Ya hicimos la semana pasada, ¿no? Falta esta, nada más. Ya, muy bien, mis niños. ¿La próxima ya? ¿Lo quieren hacer ustedes? ¿Ustedes lo quieren hacer? Próxima. Pónganle más atención en las preguntas que son deco. Las demás son facilitas. Las deco son las más extensas. Piensa, razona y desarrolla esas preguntas. Entonces lo hacemos en la siguiente semana. Cuídense muchísimo, niños. Hasta la próxima.